Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos nuestros asistentes. Muchas gracias por su tiempo, por estar con nosotros. Muchos de ustedes ya nos conocen, han participado con nosotros en este camino migratorio. De todas maneras, un pequeño recorderis y para los que no nos conocen, nosotros como RC Migración somos una agencia que ya tiene unos 14 años de experiencia en programas, procesos de migración para Australia y hace un poco más de un año para Canadá. Durante todo este tiempo hemos migrado más de 500 familias a Australia en los diferentes programas como programas de inversión, visas de pareja, visas para profesionales. Contamos con un equipo de más de 25 profesionales que estamos a su disposición apoyándolos en todo este camino migratorio, en todo este proceso. Nuestro lema, más que tramitar visas, somos una empresa que se dedica a acompañarlos a ustedes, a servirles, apoyarlos en ese sueño y que se haga realidad, en el poder estar con ustedes en Australia y acompañarlos, como les decimos, en todo este proceso. Por eso es que hemos hecho esta alianza con el Instituto PTI, porque entendemos que uno de los problemas que a veces se presentan en este camino migratorio es la certificación del inglés. Hemos encontrado una alianza maravillosa con el Instituto PTI y con el que hoy vamos a realizar este webinar para que entiendan cómo a través de este programa de entrenamiento ustedes podrán obtener la nota que necesitan para su programa migratorio. Ustedes nos pueden seguir en las redes sociales, normalmente Facebook, Instagram, LinkedIn y obviamente en nuestro sitio web. Va a estar habilitado durante toda la presentación el botón en la parte superior que dice haz clic aquí, donde ustedes me pueden estar haciendo preguntas, algunas las contestaré en línea, otras las dejaremos para el final para que todos participemos y entendamos cómo es el procedimiento. De pronto todos tenemos las mismas dudas. Esta noche les acompañaremos, como les confirmo, mi nombre es Gilbert León, asesor comercial del departamento de RC Migración, departamento de PTI, y el honor de estar con nosotros Joao Aguirre, PhD en sistemas y el CEO fundador del Instituto PTI. Él nos va a contar cómo fue su experiencia para llegar a encontrar esta joya en sistemas que nos ayuda a todos los latinos para poder obtener este examen que a veces es un dolor de cabeza. Bueno, sin más preámbulos, con ustedes, Joao Aguirre, nuestro socio el día de hoy y presentador. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Por favor, me confirman. Hola, ¿me escuchan bien? Gilbert, ¿me confirma si me escuchan? ¿Aló? Te escuchamos perfectamente. Ok, bueno, muchísimas gracias por la invitación, estar aquí participando con RC Migration. Mi nombre es Joao Aguirre, como ya nuestro compañero lo dijo. Actualmente yo soy residente australiano. Vivo en Australia normalmente, aunque en este momento me encuentro en Miami, pero bueno, vivo en Australia. ¿Qué les puedo decir? El proceso de ser residente es relativamente fácil. Lo único que se requieren son 4 requisitos fundamentales: la carrera, la edad, la experiencia y el nivel de inglés. Generalmente todos los latinos tenemos los 3 primeros relativamente fácil, pero el certificar el nivel de inglés fue el mayor obstáculo, la barrera más grande que tuve para poder obtener mi residencia en Australia. ¿Por qué? Porque en su momento el examen más popular, el que más se conocía, el examen por defecto, el examen pionero, es el IELTS. Casi todo el mundo conoce el examen del IELTS. Para Australia, este es un examen certificado que sirve para obtener este proceso de residencia. Desafortunadamente, más de 7 veces presenté el examen del IELTS y nunca logré obtener el puntaje que necesitaba. Es un examen que tiene mucha dificultad académica, tiene algunos detalles que son difíciles de controlar, como es la percepción humana.
porque hay dos bandas, que es el speaking y el writing, la parte escrita y la parte hablada, que son evaluados por personas. Al ser evaluados por personas, tu evaluación depende directamente de la percepción que se lleve la persona. Entonces, tuve 7 veces el examen del IELTS, nunca lo pude pasar, hasta que presenté el examen del PTE. El PTE tiene una diferencia totalmente opuesta al examen del IELTS, porque este es un examen que es 100% automático, evaluado por un computador, por un algoritmo. Tiene unos patrones y tiene unos parámetros ya definidos para medir todas las 4 bandas: writing, reading, listening y speaking. Las 4 bandas son evaluadas, pero lo bonito de este examen es que es un examen que te lo evalúa un computador. Entonces, para las personas que les pasa lo mismo que a mí, que tenemos nervios de hablar con alguien o que nos asusta o que tenemos letra muy fea, porque el tipo de letra también impacta en la parte de la escritura, es donde yo digo, venga, no te están evaluando la caligrafía, no te están evaluando cómo estás vestido, te están evaluando es tu nivel de inglés. Y en el examen del IELTS tienes que escribir a mano. Y al escribir a mano, pues muchas veces uno puede tener una letra que no es la más apropiada. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces, ¿que no sabes inglés? No. Entonces, eso es uno de los elementos más importantes que tiene el examen del PTE. Este es un examen que se presenta en un test center. Estos test center, ingresas a un cubículo, estás frente a un computador y todo el examen lo haces tú solito, frente al computador. Te van a dar las 4 bandas en simultánea. No tienes la presión de que alguien te está mirando, de que alguien te dijo, no, es solamente entrenar y practicar para hacerlo frente a un computador. ¿Tiene sus ventajas? Claro. ¿Tiene sus desventajas? También. Pero en general yo puedo decir que son más los aspectos positivos que resaltamos de este examen. El examen del PTE es el Pearson Test English Academic. Este es un examen que tiene una duración de 2 horas, 2 horas y cuarto aproximadamente. Desde el último cambio que se realizó recientemente en noviembre. En noviembre, antes de noviembre, el examen duraba 3 horas y media, 3 horas 45 minutos. Era un poco desgastante, era muy annoying, era muy denso. Ahora lo han simplificado un poco. Son 2 horitas, te concentras 2 horas, tu concentración está netamente enfocada en el examen y tienes unas ventajas súper importantes. Entonces, lo que quiero contarles, a grosso modo el día de hoy, es que el examen del PTE tiene muchas ventajas. La más importante, desde mi perspectiva, como ingeniero de sistemas y trabajo siempre en el mundo virtual, en el mundo online, en el mundo del código, es que personas que somos un poco más introvertidas, así como yo, no tenemos que estar lidiando con otras personas. Entonces, eso me parece fantástico. Te evalúan tu nivel de inglés en las 4 bandas con los diferentes tipos de preguntas. Este examen tiene 20 tipos de preguntas. Entonces, lo importante es entender cómo funciona internamente el algoritmo, cómo ganas puntos y cómo pierdes puntos. Entonces, durante más de 11 meses, yo me dediqué a entender el examen. Lo primero que hice es que llegué a Australia, me puse a estudiar, practicaba inglés, sabía comunicarme, no con un nivel de inglés fluido ni nativo, pero me comunicaba, podría leer algún periódico, podría entender algunas cosas, ya tenía un nivel de inglés un poco, un intermedio, pero necesitaba presentar un examen de certificación de inglés para poder obtener la residencia. Un día, una persona me dijo, hey, la residencia está en tus manos. En tus manos está sacar el examen de inglés. Si tienes el examen de inglés, automáticamente cumples todos los requisitos y puedes aplicar a la residencia. Yo no había entendido eso, porque yo decía, venga, sí, se pasa el tiempo, uno está estudiando inglés, llega a una Australia y se deja descrestar por los canguros, el estilo de vida, la calidad del trabajo, y empieza uno a desvirtuar el foco principal. Las personas que quieren migrar a Australia, les digo que es la mejor decisión que pueden tomar en la vida.
Australia es un país lleno de oportunidades. Australia es un país mágico, es un país virgen, es un país que todavía se ve mucha inocencia y hay mucho para hacer y hay mucho para construir. Imaginémonos que solamente pensemos este aspecto. En Australia hay 22 millones de personas o 23 millones de personas, menos de la mitad de la población que hay en Colombia, pero el terreno que tienen y lo que hay para hacer es donde nos proyecta y decimos, hey, hay tantas oportunidades para hacer como profesionales, como personas que queremos integrarnos a la sociedad de Australia. Es fantástico, es lo mejor que uno puede hacer porque lo que uno podría haber hecho en Colombia no tendría el impacto tan grande si uno lo hace en Australia, porque como hay tan poquita gente, se necesita mucho profesional y Australia está buscando mucho profesional que vaya directamente, pero ¿a qué? A construir un país, a construir una sociedad diferente, que ponen un requisito que es basado en un conocimiento, en un skill, en una habilidad y que tú puedas aportar significativamente al desarrollo de la economía del país. Joao, una pregunta. Cuando tú estabas en Australia, ¿conocías ya del PTI o No, inicialmente solamente IELTS y TOEFL como nos pasa a la mayoría, ¿cierto, Joao? claro, es que ese es el gran problema. El chisme no llega hasta Latinoamérica. Eso es lo que pasa, se quedan con la información privilegiada allá. Resulta que en Colombia conocemos el examen del TOEFL, es el más popular, el examen del Cambridge. El PTE no se conoce, o el PTE en español, no se conoce este tipo de examen, pero hoy por hoy este es un examen que está aceptado en muchísimas instituciones de educación superior. En Colombia, casi todas las universidades te están exigiendo ahora demostrar tu nivel de inglés para poderte graduar. Según el Ministerio de Educación, el examen del PTE es un examen aceptado, avalado y te sirve para poder certificar tu nivel de inglés de forma académica y profesional. Cuando yo estaba allá en Australia, yo no lo conocía. Yo no sabía porque a mí me contaron el cuento de Colombia. Yo no tenía ni idea. Pasó el tiempo una vez, dos veces, 5, 6, 7 veces. Yo decía, no puedo, no puedo. El examen de inglés es casi imposible, es muy difícil. Y conozco personas que lo han presentado 20, 25 veces. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Eso ya, desde mi opinión, ya pasa a ser como una estrategia para que la gente siga ahí tomando cursos, haciendo preparaciones, exámenes. Pues si vale $350, $400 un examen y lo presentas 20 veces, ¿cuánto dinero estás gastando? Pues es impresionante. Claro, o Entonces, sea, es no avanzar, es quedarte tú no, encallado en algo porque no conoces el examen realmente. Te va a cambiar siempre la intervención humana, lo largo de los otros exámenes, es complicado. exacto, exacto. Totalmente de acuerdo, porque es que eso es una barrera grandísima. Volviendo otra vez al examen del PTE, cuando presento el primer examen, porque tampoco lo hice en la primera, presento el primer examen después de haber tenido unas bandas muy altas en el IELTS. Yo tenía siempre las tres bandas normales, las tenía encima de 8, que es el IELTS es hasta 9, yo tenía 8, 8, 5, pero en la parte del writing era la que siempre me castigaban y tenía 4, 4,5, nunca subía de 4,5. Entonces yo decía, pero ¿qué pasa con mi escritura? Yo tengo un doctorado y he escrito artículos científicos, y he escrito libros y tengo una gran experiencia en la parte escrita y a mí no me cabía en la cabeza de por qué razón me castigaban tan feo en la parte escrita. En el último examen solicité una segunda evaluación y me dijeron que cometía errores gramaticales muy fuertes de forma y de fondo. Y yo pregunté, ¿qué es eso de forma y de fondo? Yo tengo un problema, un rayoncito en mi cabeza que yo no puedo escribir en minúscula. Todo lo que yo escribo siempre lo escribo en mayúscula. Entonces, al escribir todo en mayúscula, ellos consideran que eso es un error gramatical. Al ser un error gramatical, me castigaban de una vez, de 9 pasaba prácticamente a la mitad, a 5. Y si cometía algún error de ortografía, 4,5. Entonces, ese fue el gran pecado del examen. Cuando presento el examen por primera vez el examen del PTE, me llevo la sorpresa que en casi todas las bandas obtuve 35 puntos. O sea, peor. El PTE va de 10 a 90.
tuve 35 puntos, que eso equivale a un inglés de beginner. Yo decía, pero venga, ¿qué está pasando? ¿O es que yo no sé inglés? ¿Realmente no sé? ¿O algo está pasando aquí? Pero en ese momento, ¡prum!, se me encendió el bombillo, así como el que está aquí, ¡pum!, se encendió el bombillo y dije, el resultado me llegó en menos de 2 horas. Entonces, cuando llega el resultado en menos de 2 horas, yo dije, wow, aquí pasa algo. Hay algo en este examen. El del IELTS se demora 15 días la respuesta. Con este examen yo dije, oh, si esto me llegó en 2 horas, esto no tiene la intervención humana. Y obviamente en la página lo dicen, en todo lado lo dicen, que es un examen 100% automático. Entonces, ¿yo qué dije? A ver, ingeniero, el examen lo evalúa un computador. Si lo evalúa un computador, tiene un algoritmo. Si tiene un algoritmo, tiene unas variables. Si tiene unas variables, tiene unos rangos, tiene unos procesos y tiene unos procedimientos. Yo dije, hagámosle el proceso de ingeniería inversa. Entendamos de qué se trata el examen. Aprendamos de qué. Durante 11 meses me dediqué mañana, tarde y noche, dedicado única y exclusivamente a sacar el examen. Fue un enclaustramiento total de primer grado, diría yo. Eso nunca lo había hecho ni siquiera con la tesis de doctorado ni la de maestría. Me dediqué todo el día y toda la noche. Yo estaba estudiando un promedio de 12 a 14 horas al día, entendiendo cómo evaluaba el examen, cómo se medía. Después de muchas prueba y error, mirar todos los referentes, buscar libros, identificar cosas, cuando empecé a descubrir cómo funciona el algoritmo y me di cuenta que no todas las preguntas valen igual. Hay preguntas que valen más, hay preguntas que valen menos. Entonces uno dice, ay, venga, si esto pasa así, entonces el examen tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas. ¿Qué hice? Empecé a practicar, a entender realmente de qué se trata el examen del PTE, cómo es el puntaje del PTE Academic. Cuando lo entendí, ya entendí cuáles eran las reglas de juego y entendí cómo funcionaba el algoritmo y entendí cómo ganaba puntos y cómo los estaba perdiendo. Por ejemplo, aquí les voy a dar un pequeño trip, un pequeño truquito, un pequeño tip. El tip del día es que si estás haciendo una parte del speaking, cuando haces el computador lo considera como un error. Y si este es un error, pierdes puntos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? En la parte del speaking, no mencionar o a veces respirar muy fuerte. Si uno respira muy fuerte, el micrófono lo detecta como un ruido y el ruido equivale a un error y el error equivale a que pierdes puntos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hice al final es entender cómo pasaba el examen, entender cuáles eran sus reglas, sus técnicas, sus metodologías, y cuando fui a presentar el examen, obtuve un puntaje de 86 puntos. 86 puntos equivale a 9 puntos en el IELTS, examen perfecto. Esto equivale a un inglés C2 nativo. Pero el que me escucha hablar dice, hey, Joao no tiene nativo por ningún lado. Yo digo, no, yo no hablo inglés nativo, yo no escribo inglés nativo. Hay muchas cosas que yo no entiendo. Hay muchas cosas que no me entienden, pero el certificado dice que tengo inglés nativo C2. Y al Cuando vi final, el eso resultado, es, y al final, perdóname, Joao, es lo que importa, tener una buena nota y que te dé puntos. Que te dé claro, puntos para migrar. Imagínate cuántos el puntos obtuviste ahí. 20 puntos, Imagínate 20 puntos. Y si fueras el en máximo. pareja, ella también toma el inglés, imagínate, 10 puntos No, más, 30 puntos, imagínate. uf, ¿Ah? no, Ya tienes, esos ya tienes puntos la con todo, mitad, dirían en un banco en Colombia. ya tienes, ya tienes la mitad de puntaje de lo que se necesita para el programa migratorio de GSM, imagínate. Y eso sin hablar de para ir a estudiar, que se necesita menos puntaje, o para las visas Work and Holiday, que necesitan menos puntaje, pero a veces la gente, por no pasar estos exámenes, por no tener esa nota, no pueden realizar ese sueño de ir a estudiar o inclusive ir a trabajar y hacer turismo en Australia. Claro, y si analizamos aquí la tabla que vemos, la comparación, para Working Holiday Visa le piden 50 puntos. 50 puntos equivalen a 36 puntos en PTE, que eso es prácticamente nada. Eso es muy fácil. Para algunos tipos de visas piden 6 puntos del IELTS, equivalente a 50 puntos del PTE Academic. 50 puntos son fáciles de tener, facilísimos. No es necesario tener un inglés súper avanzado, obviamente. Hay que entender
esas estrategias y esas técnicas que enseñamos en el Instituto PTE. Entonces, al final nosotros, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué es más importante? ¿El PTE o el IELTS? ¿Por dónde nos vamos? ¿En dónde me dan más puntos? ¿En dónde me premian mejor mi nivel de inglés? Sin duda alguna, el PTE. Entonces, cuando yo entiendo esto, yo dije, ahí está. Pasar el examen del PTE sí es posible. Y como esto es posible, entonces yo obtuve mi puntaje de 86 puntos. Fue un puntaje muy alto, mucho más de lo que me esperaba. Incluso ya después de eso, algunos amigos se me acercaron, me decían, venga, enséñeme cuál es la estrategia, enséñeme cómo es la El fórmula, secreto, el el secreto. secreto. Entonces yo empecé a escribir mis notas, saqué un libro, el libro del PTE. Entonces este libro, todo lo que yo convertí en notas de lo mejor, lo concentrado, lo plasmé en un libro, lo publiqué. En este momento ya vamos en la tercera edición porque le he ido mejorando año por año. Ha estado mejorando, el examen cambia, las preguntas cambian, algunas variables van cambiando, lo he ido mejorando. Y este libro lo escribí. Cuando escribo este libro, me di cuenta que a mis amigos más cercanos, dos de mis amigos cercanos, uno obtuvo 90 puntos sobre 90. Yo le decía, hey, viejo, ¿cómo hiciste para sacar más puntaje que yo? Y me dice, pues yo leí el libro y yo lo seguí y me funcionó. Otro amigo también nunca pasaba de 50, 55 y presentó el examen y sacó 82 puntos. Cuando uno necesita más de 79 puntos, porque para los 20 puntos de migración es obtener más de 79 puntos, por eso se llama el libro PT Plus 79 o Plus 79, es cuando ya encima de 79, si sacas 79 o si sacas 90, es exactamente lo mismo para efectos migratorios. Entonces, ¿ahí qué pasa? Obtuve ya, mis amigos obtuvieron el resultado y me decían, hey viejo, esto es maravilloso, son técnicas muy sencillas, es entender el examen. Cuando yo explico y entienden el examen, el cerebro le cambia a uno un poco, porque ya uno juega es a, a intentar obtener, a arrasar, a dañarse la mayor cantidad de puntos del examen. Entonces, el examen, cómo se obtiene? El examen tiene las diferentes bandas, listening, reading, speaking and writing. Este es un ejemplo de cómo se evalúa el examen, para que lo vean. Esta es la versión nueva. Mi examen es un poco más viejito, de hace más de 2 años y medio. Aquí está mi resultado del examen, donde en la parte del writing fue perfecto, con 90 puntos. ¿Yo qué hice? Me desarrollé una plantilla especializada y la coloqué en el examen y funcionó perfecto. Aquí hay unas bandas secundarias, que es por ejemplo el writing discourse, que es como la forma o el discurso para hacer un ensayo. También tengo el puntaje de 90, perfecto. Entonces uno dice, wow, ¿cómo obtuviste esto? Y este, que también me llama mucho la atención, es la fluidez oral. Otro tip, para que lo sepan, la fluidez oral, ¿cómo la evalúan? La evalúan por la cantidad de palabras que tú puedes decir por segundo. Si entendemos eso, el truco aquí, ¿cuál es? No hablemos para una persona, hablemos para un computador. El computador va mucho más avanzado. Y como queremos ganar la mayor cantidad de puntos, el computador, ¿qué dice? Si dices más cantidad de palabras por segundo, tienes un mejor nivel de inglés. Ese es el patrón estándar. Más palabras por minuto equivale a más puntaje. Entonces, ¿qué es lo que tiene uno que decir? Muchas palabras y hablar sumamente rápido. La gente dice, pero yo no entiendo por qué las personas de India obtienen un puntaje tan alto en el speaking, sabiendo que pronuncian tan mal. Es por esta razón, porque hablan muy rápido, están hablando así. Claro, el computador entiende esto como algo positivo. Entonces, aquí les estoy dando ya algunos de las estrategias que se deben implementar, que es hablar muy rápido. Entre más rápido hables, más puntos vas a ganar en la fluidez oral. En la fluidez En oral, el, así como se ve acá, la fluidez oral es la cantidad de palabras que tú dices por segundo. en el programa de entrenamiento que tú has desarrollado y el software Copérnico, uno puede practicar todo esto, ¿cierto? La Claro. inteligencia Bueno, entonces artificial, ahí me adelanté un poquito, te me pero adelantaste un poquito, pero sí. como estamos hablando Cuando de esto, cuando mis amigos me decían que esto era muy bueno, entonces siempre he tenido una convicción de colaborar, de ayudarle a la gente y quiero que más latinos puedan migrar a Australia. Me encantaría que
fuéramos más los latinos que llegáramos allá. La comunidad latina es muy agradable y paréntesis, es muy, muy bien aceptada en Australia. No tenemos la discriminación que nos pasa en otros países. Cuando la gente escucha que es latino y en especial de Colombia, a los empleadores les gusta mucho. ¿Por qué? Porque son personas alegres, son personas comprometidas, son personas que dan todo de sí, son personas que tienen un muy buen servicio y donde calidad de servicio de atención al cliente, y esos son aspectos que gustan mucho. Y la limpieza. Obviamente, en general, los latinos somos muy limpios y eso gusta mucho para un empleador. Los empleadores prefieren mucho los colombianos. Sí, Entonces, trabajo y responsabilidad, ¿no? Eso nos obvio, define a los colombianos. sí, Estando siempre uno por fuera, trabajamos los que hemos más de lo tenido la que... oportunidad de estar fuera de Colombia, eso nos define, trabajo y responsabilidad. Hay muchas cosas que no son tan buenas, que no nos convienen, pero después de que a uno lo conocen los extranjeros, se dan cuenta que uno va a trabajar con responsabilidad. Y ¿Sabes eso qué? es un plus. ¿Sabes qué es lo positivo? Que en Australia, como están llegando principalmente personas que son profesionales a ser residentes, son personas que ya tienen un nivel de educación un poco superior. Entonces, la mayor cantidad de personas que están llegando a Australia son personas que van con un mindset diferente, van en busca de sus sueños, de alcanzar sus ideales, de lograr obtener esa calidad de vida que uno siempre sueña y desea, con el tema de seguridad, con el tema de ingresos económicos, con calidad de vida. Entonces, son muy pocos las personas que llegan a hacer como sus travesuras a Australia y en general el colombiano es muy, muy bien aceptado. Así es que los invito a todos que, hey, si son profesionales y quieren migrar, este es el mejor momento, háganlo. RC les ayuda. RC es una empresa profesional con muchos años de experiencia y este es el momento para que empiecen a hacer sus sueños realidad. Hay diferentes tipos de visa. Por ejemplo, para obtener la residencia, como lo decía Gilbert, hay diferentes tipos de visa, pero para todas, te piden certificar el nivel de inglés. Entonces, ¿quieres obtener tu residencia? Sí o sí, tienes que sacar un examen de inglés certificado. No te sirve el curso que haces en el Instituto X, en el Instituto Y, y te dicen, sí, tienes un nivel avanzado. No, tiene que ser un certificado oficial, con un examen oficial. También hay otros tipos de visa, como la Working Holiday Visa, que se le dan a casi todos los países de Latinoamérica y Colombia todavía no, lamentablemente, pero esperamos y cruzamos los dedos para que próximamente, en un futuro cercano, nos habiliten este tipo de visa para las personas que están en otros países como España, Chile, Working Holiday Visa, incluso ahora recientemente Ecuador, pueden ir Argentina, a Argentina, Argentina, Perú. pueden aplicar a este tipo de visas y Perú también tengo entendido, ¿no? Sí, sí, Perú también. Entonces pueden aplicar. A nosotros, los colombianos, nos toca siempre un poco más duro, entonces como nuestro camino en algunas veces, hey, váyase por la visa de estudios. Si no tenemos la opción de mejorar nuestro inglés, pues vámonos a hacer un estudio superior. Consejo, si pueden hacer el mayor esfuerzo de estudiar en su país de origen, vayan, estudien todo lo que más puedan, con los institutos, con los colegios, con los libros, con Netflix, con YouTube, con lo que quieran, pero estudien inglés lo que más puedan en el país de origen. ¿Para qué? Para que si presentan un examen de estos, vayan a estudiar una carrera superior, una máster o un bachelor, cualquier tipo de carreras de estas, es mucho más reconfortante y más nutritivo para el proceso de residencia. En primera instancia, casi todos decimos, no sé inglés, me voy a ir a estudiar inglés. Sí, no está mal, vayan a estudiar inglés, pero consejo, estudien todo el inglés que puedan en su casa y de una vez digan, hey, Gilbert, RC, ayúdeme que quiero hacer un bachelor, que quiero hacer un máster, quiero hacer un doctorado. Tú haces un máster y haces un doctorado y tienes la puerta abierta y entrada directa a tener una residencia. Entonces, el tiempo que gastamos estudiando inglés en Australia es un tiempo que sirve, pero es muy costoso y no aporta mucho al proceso migratorio. Si lo que queremos y nuestro foco es migrar, ¿de acuerdo? Las personas Como, que quieren estudiar solamente por aprender y devolverse al país, bien, es un muy buen camino. ok, Joao, listo. Bueno, ahora sí ya empecemos más en materia. ¿Cuánto dura precisamente en tiempo el programa de certificación del PT? ¿En qué consiste? Cuéntanos un poquito acerca del programa de entrenamiento, las plantillas.
Bueno, te cuento, hombre, Gilbert, el examen es un examen que es entendible. O sea, después de que lo ves, pasa como la película de Matrix, cuando empiezas como a ver todos los números, empiezas a ver la clara. Cuando tienes la claridad del examen, una cosa es tener el nivel de inglés y otra cosa es tener el conocimiento del examen. Lo que nosotros enseñamos en el Instituto PTI es cómo tener claras las reglas de juego, cómo vas a entender el examen, cómo vas a enfrentarte a un examen entonces, bueno, aquí tartamudeé mucho, en el examen eso no se podría haber hecho. Algo que pasa muy importante es que te dicen, ¿cómo vas a enseñarme en español para pasar un examen de inglés? Muchas personas me han dicho, hey, hay un cortocircuito ahí, no entiendo. ¿Qué pasa? ¿Cómo me enseñas en español a pasar un curso de inglés? Un examen de inglés. Yo te digo, sí, somos el primer instituto que te enseña en español cómo pasar el examen de inglés. Amo el español, me fascina, me encanta. Y lo que yo hice fue desarrollar una serie de cursos y un programa en el cual entrego todo ese conocimiento y toda esa experiencia que yo he tenido y muchos allegados han tenido del examen y enseño esas estrategias del examen en español. Así como les decía ahora hace un momento. Habla rápido. Si te enseñan, si te dicen en español, hable rápido, pues en el examen voy a hablar rápido. Te dicen, no respires fuerte porque pierdes puntos. Te estoy explicando en español. Que el micrófono lo coloque a una posición determinada, que son 3 dedos y a una posición, porque es que si lo colocas más arriba, si lo colocas más abajo, va a fallar. Esos truquitos, esos tips que te estoy dando son tips que están en español y te estoy enseñando las reglas de juego, como si va uno a un mundial de fútbol, te enseñan cuáles son las reglas del partido, a pesar de que un equipo habla un idioma y otro el otro, pero al final las reglas de juego las entiendes. Si entiendes las reglas de juego, vas a practicar, vas a tener un puntaje muy alto. Lo siguiente que es, entonces, conocer el examen. Entonces, aquí lo que yo te explico es, mira, el examen se comporta de estas secciones, tiene este tipo de preguntas, hay 20 tipos de preguntas y lo que te decimos es cuál es la técnica más específica, más apropiada en cada una de las 20 tipos de preguntas para sacar el mayor puntaje posible en el examen. Entonces, conocer el examen, entender qué te están preguntando, qué te evalúan y cómo te evalúan es lo más importante. Porque cuando uno entiende el cómo te evalúan, ya tú dices, bueno, ahora sí, ahora sí. Empieza uno a practicar. Entonces uno dice, bueno, sí, el instituto se ve interesante, me llama la atención, pero bueno, ¿y aquí qué pasa? ¿Qué hay más de? Proponemos también un programa de entrenamiento tipo gym, porque todas las personas no practican igual y yo te digo, inscribirte al Instituto PTI es como inscribirte a un gimnasio especializado para incentivar tu cerebro, para practicar constantemente y debes hacer un ejercicio diario, 2, 3 horas preferiblemente, haciendo unas rutinas. Entonces, como cuando uno va al gimnasio, unos días haces pierna, otros días haces brazo, otros días haces espalda. Aquí hacemos lo mismo. Te propongo un plan de entrenamiento que ya lo he comprobado muchas veces y funciona. Es tener dedicación y tener compromiso. Y yo le digo a la gente, ¿quieres ser residente en Australia? ¿Quieres migrar? ¿Quieres pasar tu examen? Viejo, comprométase. Es por usted, es por su futuro. Yo ya hice lo mío, ya estoy dedicado a pasear, así como ven por acá, ya en Miami se me oscureció. Pero es obtener ese puntaje, es ese compromiso, es ese compromiso de practicar constantemente y entregarse porque es su propio sueño, su propia meta. El programa nosotros, ¿qué proponemos? Decimos, tenemos un software, he desarrollado un software que está basado en inteligencia artificial, que está compuesto por preguntas que son preguntas que ya han salido en exámenes previos. Entonces, tienes todo un banco de preguntas muy grandes en el cual vas a tener la posibilidad de hacer un examen de un simulacro real. Entonces, la evaluación inicial, ¿qué es? Es un simulacro real, es un simulacro tal cual lo haces en tu casa y es exactamente lo mismo. La interfaz, los tiempos, todo es exactamente igual a cómo sería el examen que vas a presentar presencialmente.
Cuando haces una práctica, en el primer examen vas a ver tu resultado. Después empiezas a decir, venga, puedo ir avanzando, puedo ir trabajando. Entonces empiezo a ver las clases, empiezo a ver los secretos, las estrategias más importantes y lo siguiente es empezar a practicar. Tenemos un software que se llama Copérnico. Copérnico es un software especializado para el examen del PTE, donde puedes practicar independientemente las 4 bandas, writing, reading, speaking o listening, cualquiera de estas 4 bandas las puedes practicar independientemente, porque tú dices, es que lo más débil que tengo es el speaking. Generalmente suele pasar en los latinos. Tenemos el speaking muy bajo. Solo me enfoco a practicar speaking, 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 speaking. Y hay bloques de preguntas con las cuales puedes practicar el speaking. Pero también están 50 exámenes de simulacro real. ¿Qué pasa? Si tú con 50 exámenes no has pasado el examen, yo te digo, hey viejo, más bien busca otra opción. Es que son 50 exámenes. Son 50 exámenes que tienes que practicar y tú vas diciendo, le voy entendiendo, le voy entendiendo. El primero es difícil, es traumático, que a mí me pasó. Por esa razón, cuando presenté el primer examen, porque yo no sabía qué me están preguntando, y qué me están diciendo, y qué tengo que hacer, qué tengo que decir. Ah, repetí la frase. ¿Cuál frase? O sea, está uno muy disperso porque este es un examen diferente a todos, totalmente diferente. Muchas veces uno no entiende qué es lo que le están preguntando. Y se demora uno mucho tiempo cuando empieza uno a entender la pregunta y dice, de este párrafo haga un resumen y saque. Hasta que uno entiende eso, está quemando tiempo y el tiempo te castiga. Entonces en el examen, si tú ya ves la pregunta, a ojo, yo te enseño cómo lo haces, dice, esta es write from dictation, este es read aloud, de una, empiezas directamente a hacer la pregunta que necesitas y no tienes que ponerte a leer qué tienes que hacer en la pregunta, vas ganando segundos que son muy valiosos porque es que el tiempo es contrarreloj, eso es una maratón. Empieza uno a escribir y es una maratón con el examen y uno va ahí y los nervios y el reloj ahí mostrando y sigue el reloj ahí, gire. ¡Se me acaba el tiempo! Y eso suele pasar. Muchos estudiantes me dicen, yo no me alcanzó el tiempo, ¿qué hago? Te digo, practica. He tenido estudiantes que presentan, han preparado, tienen buen nivel, me dicen, pero ¿por qué tuve estas 2 bandas tan bajitas? Yo le dije, estoy seguro que pasó. Me dice, ¿qué pasó? Se te acabó el tiempo del examen y no alcanzaste a responder todo. Me dicen, ¿y cómo sabe? Le dije, claro, no respondiste a estas preguntas valen tantos puntos, estos puntos equivalen al 15-20% del examen, ya estás por fuera. Okay. Claro, es jugar con el tiempo. Entonces, Fíjate, con el software, eso, que ya nos estás dando 3 cosas muy importantes. 50 simulacros de examen. ¿sí? Tu libro, banco de preguntas, ¿no? Sí. Y 200 ejercicios, 50 por cada una de las bandas. Es correcto. Bloques de ejercicios. Cuando dices 200 ejercicios no son sino son bloques de ejercicios. Hay bloques que tienen 25, otros 29, otros 16 preguntas. Son bloquecitos que son exactamente el bloque de preguntas que te hacen en cada una de las bandas. Al final tienes más de 7,500 preguntas para practicar, más lo que encuentras en el archivo del banco de preguntas. El banco de preguntas yo he empezado a recopilar por todo lado preguntas que ya han salido en el examen. Y aquí viene otro de los gifts, de los regalos. El examen, obviamente, es un software, ¿cierto? Al ser un software, ellos no pueden estarse inventando preguntas todas las veces. Cada vez que hagan un examen nuevo, no pueden estar inventándose una pregunta nueva. Imagínate que en el examen son 100 preguntas y entonces cada vez preguntas nuevas, ellos no hacen eso. ¿Qué hacen? Como hace cualquier ingeniero de sistemas. Tenemos un banco de preguntas, dice, estas preguntas son de Describe Image, estas preguntas son de Summary Writing Test, estas preguntas son de, no sé, de cada una de las preguntas, y lo que hacen es sacar aleatoriamente. Entonces, lo que yo he venido recopilando durante los últimos 2 años y medio, casi 3 años, es un banco de preguntas que ya han salido en el examen y las pongo en disposición de ustedes para que ustedes digan, ay, mire, la leen. Ya uno sabe y dice, uy, esto ya lo vi,
ya esto, por lo menos uno no tiene que memorizárselas, pero por lo menos uno ya tiene la percepción de decir, ¡ah! Esa pregunta me acuerdo cómo es. Hay preguntas que son clásicas. Así, por ejemplo, como hay una pregunta que es el color azul en la comida. ¿Cuál es el efecto del, y es un texto largo, denso, duro de entender, pero hablan sobre cuál es el efecto psicológico de la comida de color azul. Nadie come una comida azul porque psicológicamente piensa que está dañada. Entonces, y hablan y explican eso, y al final las preguntas son sencillas, pero si tú hasta ahora lo vas a ver por primera vez, dices, ¿qué es esto? Y me pasa que muchas veces está uno en la pregunta y uno dice, ve, yo no sabía esto tan interesante, venga, venga, estoy en el examen. Empiezan a aprender cosas. Por ejemplo, hay una pregunta también muy clásica que se sale en el IELTS y me salió también en el PTE, que es la pregunta del Rosetta Stone. El Rosetta Stone es un texto que es denso de entender y no te da el tiempo. Uno tiene que leerlo 2, 3, 4 veces cuando uno dice, listo, entiendo. Tras de que no es una lengua nativa propia, pero si tú ya lo has leído y ya sabes, y cuando te sale el examen dices, la pregunta de Rosetta Stone, ya sé cuál es la respuesta. Tan. La pregunta de, hay varias preguntas. La pregunta de los carros eléctricos, hay varias. Ya sé. La pregunta del presidente Thomas Jefferson, ya. Entonces hay preguntas que ya vas conociendo y dices, ya sé por dónde voy y te baja un poco el estrés. Claro, ok, esto es como cuando en la universidad o en el colegio le daban a uno el cuestionario y sobre esas preguntas lo más seguro es que iban a salir en evaluación. Entonces es ponerse a estudiar uno el cuestionario y entre más lo Exacto. tenga uno analizado, más lo conozca, pues mejor le va a ir en el examen, ¿cierto, Joao? Totalmente de acuerdo. Eso es Ahora, lo más importante que... y Dime. ahora, ¿en cuánto tiempo está diseñado para que tú te sientas seguro el día de ir al test center y sentarte frente al computador y decir, esto es como un día de entrenamiento? Bueno, ahí es lo bonito. Como tienes 50 exámenes de simulacro, tú puedes practicar. Y ahí te va a salir automáticamente el resultado. Cuando tú dices, obtuve el resultado que necesito o estoy cerca, ya me puedo ir a hacer la inversión de pagar el examen. Previamente no, porque muchas veces uno dice, no, es que no he alcanzado, prefiero seguir entrenando, seguir entrenando. Hay personas que se dedican muy fuerte. Mira, tengo un caso de éxito, fue una de las personas más, yo creo que la persona más dedicada que he tenido de estudiante en el instituto, es un italiano. Él estudió en 3 semanas. 3 semanas estudió todo el programa y se hizo más de la mitad de los contenidos del software. Pero es que el señor estaba dedicado a mañana, tarde y noche y obsesionado. Pues que él tenía una presión. Él decía, si no paso el examen, me toca irme para Italia otra vez. Me sacan de Australia, no tengo más opción. La única alternativa es pasar el examen. La segunda estudiante que también tuve que pasó el examen muy bien es una cliente de RC Migration, está en Australia por RC. Fue uno de mis primeros casos de éxitos. Me encanta el caso de ella porque ella me llama y me cuenta con esa emoción y compartir esa alegría de pasé el examen, pasé el examen. Pues es muy agradable, es muy agradable tener ese tipo de acercamientos. Y personas que necesitan poco puntaje. Hay un estudiante que necesitaba poco puntaje, vive en Australia, tiene trabajo, es soldador, habla cero inglés, cero inglés. Cuando le dije, ¿cómo está tu inglés? Me dijo, papá, esto mal, mal, mal. Le dije, ¿cómo trabajas? Me dice, por señas. A mí me mandan a soldar y yo voy soldo, con señas. Pero él le dieron el sponsor y necesitaba pasar el examen de alguna manera. Le decía, pero que el inglés estaba nulo. Le dije, bueno, empieza a decirme, lee este texto, a ver, quiero ver cómo estás. Y arranca diciendo, hi, mi name is, nada. Oye, no, ya me di cuenta que este personaje estaba mal. No necesitaba muchos puntos, él necesitaba 50 puntos, es lo que piden para el sponsor, ¿verdad? Sí, exacto, 50 puntos. Entonces, él necesitaba esos 50 puntos y estuvo estudiando juicioso. Él me decía, yo no entendía mucho algunas cosas, pero fui practicando y él obtuvo 55 puntos. O sea, pasó con lo mínimo, un poquito más de lo mínimo, pero pasó el examen y aplicó a su sponsor y hoy por hoy ya le dieron residencia. Son esos casos que uno dice, venga, ¿cómo le dan residencia sin saber bien inglés? Pues la profesión que tiene
pues es de muy alta demanda y logró conseguir un sponsor, que no es fácil conseguir un sponsor, pero se le juntaron todos los astros y le salieron las cosas. Entonces, lo más importante que es que dice, le ayudamos a las personas. Y en el Instituto PTI queremos ayudarle a las personas. Hicimos un convenio con RC Migration para que RC se lo comunique a todos sus los clientes clientes, que todas tenemos, las amigos personas, nuestros. para ayudarles a que este tema se dinamice, a que sean volquetadas de personas que manden a Australia, que mandemos los aviones llenos desde gente, pero para eso se necesita pasar el examen. Hay muchas oportunidades. Yo voy a hablar en nombre de los asistentes y todas las personas que han hecho contigo, han aprovechado este curso. Te damos las gracias por haber compartido este conocimiento, por haber creado este software que realmente ayuda, funciona, que no es tomarse tampoco la pastilla. Es como tú dices, sí necesita dedicación, obviamente, pero se consiguen resultados y eso es lo mejor. Cuando uno se compromete con la causa, cuando uno, ese gusanito por dentro le dice a uno, tengo que vivir en otro país, tengo mi profesión, tengo mi experiencia, tengo la edad, ¿por qué no lo puedo hacer? Y que el inglés no sea una barrera. Preocúpate por pasar el examen y el inglés lo aprenderás después. Inclusive uno puede aprender inglés con el mismo software de entrenamiento. Vas a adquirir más vocabulario, sin querer vas a aprender gramática. Es como cuando nosotros somos niños, no nos enseñan gramática ni formación de palabras. Asimismo, te vas a dar cuenta que tu inglés va a mejorar. Un plus más adicional del Instituto PTI, ¿cierto, Joao? Exactamente. De verdad que, entonces yo te decía, hay personas como Rosy que obtuvo su puntaje en 3 semanas. Hay personas que se han demorado 6 meses. Hay personas que no lo han hecho y me dicen, no, es que no me ha funcionado. Y yo le digo, venga, ¿estás estudiando? Sí, sí, claro, yo estudio. Pero no se dan cuenta que yo tengo el control behind in the backend. Yo puedo mirar por detrás y yo digo, hey viejo, estudiaste 6 minutos en los últimos 3 meses. 6 minutos en la plataforma. ¿Crees que con 6 minutos es suficiente? ¿Crees que con 6 minutos de hacer dieta vas a ver los resultados de bajar de peso? No. Entonces, y tengo clientes que me han dicho, yo estudio constantemente. Y yo llego y miro y digo, no me haga trampa. No, es que a mí no me tienen que hacer trampa. La trampa se la hace cada uno a sí mismo. Así como yo también enseño unas plantillas que tienen que repetir, que tienen que decir, ya están más que probadas y comprobadas que funcionan. Hay cosas que tienen que aprendérselas de memoria. Pero entonces, ¿qué hacen? Implementenlas. Por ejemplo, la plantilla del ensayo. Hay plantillas en internet, muchísimas, pero yo lo que les puedo decir es que la metodología que nosotros tenemos está comprobada y funciona. Entonces, lo que yo les digo es, háganlo. Entonces, un estudiante estaba haciendo los ensayos y tenía la plantilla, tenía el pastelito, tenía la hojita ahí al lado, le llegaba y decía la hoja, y la ponía ahí al lado del computador y empezaba a mirar y a escribir. Y obviamente en el simulacro le iba bien. Pero cuando fue a presentar el examen, yo le dije, hey, ¿pero te aprendiste la plantilla? No, es que no me la logré aprender. Viejo, tienes que aprenderte la plantilla. O sea, te estás haciendo trampa a ti mismo. O sea, de nada te sirve ese placebo de ver un puntaje más alto en el examen del software, del simulacro. Si lo que vas a hacer es engañarte, no te engañes, porque no necesitas engañarme a mí. Yo no soy profesor aquí de nadie, yo no puedo certificar nada. Es tu responsabilidad, es tu examen, es tu vida. O sea, son cosas tuyas. Y cada uno, les digo a todos ustedes, tienen la residencia en sus manos. Y de verdad que hay oportunidades de trabajo impresionantes. Lo que les estaba diciendo, esta persona, he tenido pues fortuna de conocer a muchas personas latinas en Australia. Y para motivarlos, solamente para motivarlos, una persona de Colombia, soldador, un soldador, que en Colombia uno diría, eso es lo más bajo que puede haber, siendo un soldador. Aplicó a su residencia. Él obviamente no es el caso que se estaba contando antes, él optó por el skill y logró obtener su residencia. Lo combinó con su pasión. La pasión que él tenía era bucear. Entonces combinó soldadura con buceo, que le da soldadura submarina. Hizo un curso, le costó un dinero, pero hizo el curso y hoy me enteré, pues hace un tiempito me enteré
que se fue para Perth, lo patrocinó una empresa, se está ganando más de $600,000 al año. $600,000 al año. Decía, una locura. Mierda, ¿qué es esto? Y es soldador subacuático. Entonces uno dice, oh, claro. ¿qué es este poder adquisitivo que el hombre empieza a tener? Y claro. Obviamente le dan sus vacaciones, sus tiempos, sus días. Es una profesión, en Australia no se desmeritan las profesiones, pero preferiblemente las personas que hacen cosas manuales, los ingenieros, los enfermeras o enfermeros, pues no sé, todo tipo de actividades son muy bien recibidas, muy bien recibidas, y lo importante es uno poder venderse, poder comunicarse, poder hablar. Claro, y si tienes ese sueño, si tienes ese sueño de cambiar tu vida con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, o si quieres ir a conocer el australiano de tus sueños, hágalo, ¿verdad? Australia es un país tan bonito, de verdad que es un país mágico, porque las oportunidades están, es un país para construir, es un país para que tiene tantas oportunidades, pero a mí personalmente me da una tristeza que la gente lleva años y siguen hablando un inglés malo, un inglés perverso. Y uno no se explica cómo. Aquí, por ejemplo, en Miami uno dice, ¿cómo es posible que casi todo el mundo habla español y estamos en Estados Unidos y uno mira a los latinos y no tienen trabajos de alto nivel acordes con sus capacidades? Es porque el problema del inglés. Entonces yo les digo, estudien inglés, es lo más importante, hagan un esfuerzo en su vida, encláustrense y hagan un alpimpause en su vida y únicamente estudiar inglés, mañana, tarde y noche, por boca y nariz. El resto viene por añadidura. La vida le cambia. Mira, yo tuve ingeniería, maestría, doctorado, todos los diplomas académicos que se pueden recibir, pero cuando recibí mi certificado de inglés, eso fue lo mejor de la vida. O sea, claro, yo sabía que con eso ya tenía la residencia. Me dio más felicidad ver mi resultado de inglés que cualquiera de los otros títulos. O sea, personalmente, muchos dirán, no, pero es que en el doctorado te demoraste 7 años. Sí, fueron 7 años, pero certificar mi nivel de inglés me llevó casi 30. Claro. Entonces... Bueno, Joao, vamos entonces a escuchar a nuestros asistentes. Entonces, por favor, vamos a ir revisando las preguntas que ustedes muy amablemente nos han hecho. Sheila nos comenta, ¿el PTE también es válido para Canadá, Australia, y cuánto es el puntaje que se tiene que llegar? Bueno, me voy a adelantar a la respuesta de Joao. El PTE es válido para Australia para migración y estudios, para Canadá solamente para estudios. El puntaje depende de la visa que tú estés buscando, que estés necesitando. Entonces, ya para una consulta me puedes escribir por el interno y yo te ayudo para que tengas una entrevista con un agente de migración, mire tu perfil y te diga cuántos puntos debes tener y cuánto es ese nivel de inglés que debes tener para la migración para Australia. Está bien así, ¿no, Joao? Perfecto. Y si hay otros países como Nueva Zelanda, Inglaterra, te sirve también para residencia. En casi todas las universidades del mundo, si quieres estudiar un estudio superior, casi todas las universidades te reciben el PTE. Sí, más de 3,000 instituciones alrededor del mundo. Hay algunas instituciones que le envían, que uno se puede certificar online el examen PTE. En otras instituciones tienes que ir a un test center, pero en algunas instituciones el test center te puede enviar el link para que presentes el examen. Bueno, hago ahí la claridad. El examen que presentas en la casa te sirve para estudios. Todas las universidades te lo van a aceptar, el examen que puedes presentar en la casa, que eso es una modalidad nueva que salió en noviembre. Pero genial. Para efectos de residencia, solamente te sirve el presencial en un test center. En Colombia, el único test center actualmente es en Bogotá, en Colombo Americano. Y los exámenes se presentan los días miércoles. Hagan el booking. Exactamente. Bueno, Mauricio, gracias por tu pregunta. Nos dice, ¿qué costos tiene el examen y dónde se puede presentar? Es lo que estábamos hablando. Te dije. Entonces, si estás en Colombia, en el Colombo Americano, aquí en Bogotá, y vale $195 americanos.
Nos pregunta Joana Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos, por tu pregunta. Dice, ¿los $99 son por el libro o es una licencia por un tiempo? Bueno, entonces resulta que ese libro es gratis. Si tú te matriculas en tu programa de entrenamiento con la alianza con el Instituto PTI y RC Migración, normalmente tiene un costo de $750 americanos el programa de entrenamiento de 5 meses y está incluido el valor del libro. Con la alianza que tenemos con el Instituto PTI, con un descuento de más del 40% para las personas que están en Colombia en tan solo $400 americanos. Estamos hablando menos de 1.600.000 pesos por los 5 meses. Es regalado. Ningún curso de inglés vale eso. Un curso de inglés no te va a garantizar que puedas tener la nota de migración. Te regalamos el libro. Entonces, para que todos lo tengan en cuenta. Así es, ¿cierto, Joao? Correcto. Joana Rodríguez, buenas noches, bienvenida, gracias por tu pregunta. Dice, ¿solo en Bogotá, en el Colombo, si estoy en Medellín? Como dice Joao, el examen tan solo dura 2 horas, vienes a Bogotá, conoces Bogotá y te puedes volver el mismo día. Johanna, en mi primer examen lo presenté, yo vivo también en Medellín, bueno, cuando estoy en Colombia vivo en Medellín, me tocó viajar a Bogotá y recuerdo que cuando fue mi primer examen, presenté el examen allá en Bogotá y cuando estaba nuevamente en el aeropuerto tomando mi vuelo, me llegó el resultado del examen. Entonces, si es solamente en Bogotá, estamos hablando con Pearson directamente a ver si hay opciones de poder crear un test center en Medellín, pero está un poquito largo el camino porque ha sido otro de mis sueños de crear un test center allá, pero es un poco largo el camino y dificultad, pero solamente en Bogotá. Yo sé, Joao, que lo vas a lograr crear tu propio test center. Vamos a ver. Yo, hombre, que sé que sí. Bueno, Joana tiene otra preguntita. ¿Qué nivel de inglés debo tener para empezar el programa PTI contigo? Bueno, todo depende. Mira que les di 2 ejemplos diferentes. El ejemplo de Rossi, el italiano, era un inglés intermedio avanzado porque él hablaba bien y hablábamos. Él necesitaba 79 puntos y sacó 81, lo logró. Es dependiendo del puntaje que necesitas. Pero si una persona, por ejemplo, como el que te estaba diciendo de mi alumno, me decía, hello, mi name is bla, 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 y quiere 79, yo le digo, no, no hacemos milagros. Entonces, es muy relativo a lo que necesitas. Preferiblemente, lo ideal es que tengan un nivel de inglés intermedio, preferiblemente, porque en general depende del tipo de visa que quieras. Si estás aplicando a una Working Holiday Visa, con 36 puntos, eso se saca muy rápido. O sea, esos 36 puntos te los sacamos en un mes. Si necesitas para validar tu carrera, casi todas las carreras son con 65 puntos. Esos 65, casi todas. O sea, no sé cuál carrera tiene la excepción. Hay algunas muy pocas que tienen la excepción que son menos puntos, pero casi todas son con 65 puntos. 65 puntos, ¿qué debes tener? Obviamente debes tener un nivel intermedio, porque yo te puedo enseñar las estrategias y los secretos que necesitas, pero cuando estás haciendo el examen, si escuchas y dices, oh, no entendí, ¿qué significa? Pues hay cosas que se debe tener, obviamente, y hago la claridad. En el instituto no enseñamos inglés. En el instituto directamente, indirectamente lo vas a aprender. Te enseñamos es la estrategia y los secretos para pasar el examen. Obviamente, estudia en inglés por su cuenta. Hay miles de recursos en internet, en los libros, en todos los institutos que hay. E incluso, cursos pues, gratis, de todo. Me encuentro aquí porque estamos desarrollando un nuevo proyecto complementario al Instituto PTI, que va a ser una sensación porque vamos a empezar a enseñarle también a la gente inglés online. Ese es un nuevo proyecto que próximamente va a salir y luego les voy a contar más detalles, pero el interesado me puede escribir y les vamos contando que muy pronto van a salir ese nuevo proyecto para aprender inglés desde su casa. Qué buena noticia, Joao. Bueno, seguimos con otra pregunta. Creo que era la última pregunta que tenía. Bueno, una más. Andrés Godoy nos pregunta, ¿el PTI sirve a la hora de pedir la residencia a Australia? Ya lo habíamos comentado, Andrés. Muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente,
Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido son los 3 países que aceptan el PTE para migración. Para instituciones académicas, más de 3.000 alrededor del mundo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn. En el botoncito que está habilitado arriba también nos pueden hacer sus preguntas. Aquí tienen un número también en pantalla. Y este webinar va a estar colgado el día de mañana en el canal de YouTube. Si lo quieren volver a ver, pueden hablar conmigo, me pueden dejar mensajes también en el sitio de YouTube. Y pues nada, Joao. No sé con qué quieres finalizar. Con la motivación de que no lo piensen 2 veces. Ánimo, ya es el momento de emigrar para Australia. En este momento se puede. Es la oportunidad. Es la oportunidad más grande. No se imaginan la cantidad de gente que está necesitando. Trabajos hay por montones, pero más que trabajar, yo les digo, la calidad de vida. La calidad de vida es indudable. Son 5 ciudades de las 10 de la mejor calidad de vida las tiene Australia. 5. Claro. O sea, están en la mejor calidad de vida Australia. Australia es un país, es un sueño, es una maravilla. Yo estoy aquí en este momento de turista, me parece agradable, el sueño americano es muy bonito, pero no cambio Australia. Australia es lo mejor para tener tu familia, para poder crecer como persona, para interactuar culturalmente con todo mundo, para saber qué es el mundo al revés, porque el mundo es al revés allá, es totalmente opuesto a lo que nosotros conocemos en Colombia. Es otra cosa, es de verdad que yo no lo creía y es un país mágico. Inicien, claro. Si quieren hacerlo, hoy por hoy se consiguen programas muy económicos, muy asequibles. Inicien ese proceso. Si no saben inglés, entonces, hey, Gilbert, ayúdame a hacer un proceso, voy a estudiar inglés. Vayan y estudien. Y si no, estudien en su casa y hagan un máster o hagan un pregrado, un bachelor. Busquen la manera, busquen la vía. Hay opciones, hay infinitas. Claro. Y en paralelo van haciendo su programa de certificación. Recuerden que el certificado PTE tiene una validez de 3 años para migración y 2 años para educación. Entonces, tengan ustedes certificado su inglés, lo pueden ir estudiando el inglés ya en paralelo, llegar a Australia y hacer un curso más corto, más económico. Entonces, están ahí todas las herramientas, todas las oportunidades. A veces decimos que emigrar a Australia es muy caro, a Canadá, pero uno de nuestros países aquí en América Latina invertimos, compramos un apartamento, 3 carros, pero eso no nos va a cambiar la vida. Nos cambia la vida ir a otro país, eso sí, y a nuestras familias, a nuestros hijos. Entonces, esos son nuestros consejos que les damos con nuestro corazón, que hemos estado por fuera y queremos lo mejor para ustedes también. Toda la vida te va a cambiar y de verdad que no lo piensen tanto y háganle. Es una inversión que uno muchas veces dice, ay, es que no tengo la plata, y uno se pone las barreras mentales. Uno dice, no, venga, vamos a un banco, pedamos un préstamo, pedamos un plan de financiación. Yo estoy seguro que Gilbert les puede ayudar con los institutos a decir, hey, venga, este personaje quiere ir a estudiar, puede pagar, no tiene que pagar todo aquí, pague un porcentaje y el resto lo paga ya, porque es que no toca pagarlo todo, lo pueden pagar, paguen la cuota inicial. Claro. Yo sé que Gilbert les puede ayudar en eso. Hay fórmula, exactamente, sí, señor. Que les puede ayudar a hacer un plan de financiación de, hey, venga, es que no tengo toda la plata, porque obviamente si uno dice, voy a estudiar un curso, vale muchos millones, pero venga, ¿cuánto es lo mínimo para poderme ir y estando allá, trabajo y sigo pagando mi estudio? Entonces, Gilbert les puede ayudar en eso. Entonces, háganle, motívense, es el momento de hacerlo y para adelante. Y el que quiera me contacta y si llegan a Australia, bienvenidos, nos vemos. Y tienen un amigo más, entonces me pueden contactar también. Busquen Joao Aguirre y ahí me encuentran en cualquier lado. Bueno, Joao, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todos los asistentes también por su tiempo y los esperamos muy cordialmente entonces que se matriculen en el Instituto PTE con alianza con RC Migración y aprovechen este gran beneficio que les va a servir en su vida personal y profesional. Claro, contacten a RC porque ellos tienen el descuento top. Es el mayor descuento que damos. A mí me piden descuento. No se desgasten contactándose conmigo que qué descuento me da porque el mejor descuento lo tienen con Gilbert. Entonces, busquen allá sus descuentos y
y accedan, arreglen directamente con ellos, que ellos saben cómo es. Bueno, Joao, muchísimas gracias nuevamente. Para todos una feliz noche. Hasta pronto, Gracias. amigos. Un abrazo. Chao.